Hola amigos, seas muy bienvenido a tu canal, La Palabra. Uno pudiera pensar que porque la Biblia es palabra de Dios, su texto se ha mantenido siempre igual, inmutable, por generaciones, porque al final el Creador podría garantizar que así fuese. Para eso es Dios, ¿no es cierto? Pero no. La Biblia, aunque no equivoca su sentido más profundo, se ha ido cambiando a medida que ha pasado el tiempo y las diversas situaciones por las que pasamos los creyentes impactan en la manera de percibir la obra de Dios. Hoy vamos a hablar del texto hebreo del Antiguo Testamento. Este es muy importante para nosotros, como mínimo, por tres razones fundamentales. La primera, porque era el texto sagrado de Jesús, los apóstoles y los primeros cristianos. Cuando en el Nuevo Testamento se citan profecías de la Escritura que se cumplen en Cristo, se está hablando del Antiguo Testamento, que eran las únicas escrituras que existían. La segunda, porque forma el bloque de libros más numerosos de nuestra Biblia, sumando 46 libros en total, entre libros protocanónicos y deuterocanónicos. Y tercera, porque no siempre hubo un texto único de las Escrituras. Se pueden descubrir tres momentos principales en la formación del texto que nosotros tenemos hoy en nuestras Biblias. Entonces es bueno saber cómo fue ese proceso que tomó varios siglos en las diversas circunstancias históricas, políticas, sociales y religiosas por la que fue atravesando el pueblo de Israel. El primer período va desde el exilio babilónico en el siglo V a.C. hasta finales del siglo I después de Cristo. Como ya sabemos, durante la monarquía davídica y salomónica se empiezan a escribir los primeros textos de la Escritura. Pero no es hasta que viven esa gran prueba para la fe, que fue el exilio babilónico, en que Israel relee las tradiciones de su pasado desde estas nuevas circunstancias históricas e interpretan el presente abriéndose a la novedad permanente de la acción de Dios y su significado más profundo. Vivir en tierra extranjera, lejos de la ciudad santa de Jerusalén, sin el templo ni los habituales sacrificios cultuales, expuestos a la sumisión política y la idolatría, hizo que muchos se sintieran tentados de abandonar sus creencias. Los profetas del exilio, Jeremías, Ezequiel y el segundo Isaías, les hicieron tomar conciencia de la importancia de la alianza y del cultivo de la ley, sosteniendo la identidad de Israel como nación a través de dos pilares fundamentales: la esperanza de la restauración de la tierra prometida y el diligente cuidado de la ley. El exilio había sido consecuencia del pecado, de darle la espalda a Dios, y por eso la teología del exilio asume la idea de que el futuro de Israel iba a depender de un cumplimiento escrupuloso de los preceptos de la ley. Entonces se produce un desarrollo textual al que pertenecen las llamadas escuela sacerdotal y deuteronomista. Se producen algunos libros, pero también se reinterpretan otros, ya conocidos a la luz de estos nuevos acontecimientos históricos. Los israelitas se reagrupan en torno a la lectura de la ley, la observancia del sábado, la circuncisión y la pureza ritual. Es en el exilio donde los escribas adquieren una importancia fundamental. El pueblo acudía a ellos en busca de guía para la recta interpretación y aplicación de la ley mosaica, especialmente cuando los textos parecían poco comprensibles. Ellos les ayudan a recordar la promesa de la tierra, la morada de Dios a la que regresaría el resto de Israel. Al principio del siglo I después de Cristo, eran muy famosas en Judea dos escuelas principales de escribas fariseos: la de Shammai, más literalista, dominando la interpretación de la Torá hasta la destrucción del templo en el año 70 después de Cristo, y la escuela de Hillel, que favorecía una interpretación más libre de los textos bíblicos. Discípulo de este último fue Gamaliel, aquel que fue maestro de San Pablo. Hay, por cierto, una preciosísima historia en el Talmud que cuenta que en una ocasión
un hombre retó a Shammai a que le resumiese toda la ley en el tiempo en que él se sostenía de pie sobre una sola pierna. Este le expulsó porque la gran cantidad de preceptos de la Torá haría imposible tal cosa. Luego fue a ver a Hillel con el mismo reto, y éste le respondió: no hagas a los demás lo que no quieres que te hagan a ti. En esto se resume toda la ley y los profetas. Vete y estudia. El segundo período es la fijación del texto consonántico, que ocurre a finales del siglo I y hasta el siglo V después de Cristo. Israel vuelve a vivir otro momento crítico de su historia. En el año 70 después de Cristo, vuelven a ser destruidas ahora por las tropas romanas la ciudad de Jerusalén y el templo a Yahvé. La escuela rabínica formada por los fariseos en Jamnia, el único grupo sobreviviente de la catástrofe, comienza a organizar la diversidad textual que antes existía y a fijar su unidad en torno a la elección de un texto consonántico único y normativo para todo el judaísmo. Israel había quedado desprovisto de su cohesión política y litúrgica, centrada en la posesión de la tierra prometida y el culto a Dios en el templo. Sentían la necesidad de disponer de un texto normativo que regulase la vida religiosa y social de Israel, dando sentido, unidad e identidad al pueblo de Dios. Los rabinos no procedieron a una revisión integral de los textos bíblicos conocidos hasta entonces, tampoco a enmiendas o procedimientos recensionales, sino que seleccionaron una sola tradición textual más acorde con su interpretación de la ley y sus tradiciones, y excluyeron las otras que fueron borradas a finales del siglo I y comienzos del otro. Incluso no permitieron que se reprodujeran otros textos salvo estos que ellos habían escogido. A ese grupo de textos es a lo que se ha llamado pre-masoréticos. No obstante, quedaron algunas pistas en la Septuaginta y el Pentateuco samaritano, así como en cita de los apócrifos o el Nuevo Testamento. Los textos bíblicos encontrados en las cuevas de Murabat, pertenecientes a la época de la rebelión judía de Bar Kokhba, confirman esta tendencia de unificación en torno a los protomasoréticos y el esfuerzo por difundirlos. El tercer período es el de la formación del texto masorético entre los siglos V y X después de Cristo. Este trabajo fue obra de unos escribas que la historia conoce con el nombre de masoretas. Ellos formaron lo que luego se convirtió en el texto definitivo hasta el día de hoy. Entre los masoretas hubo dos escuelas principales, la de Tiberíades en Galilea y la de Babilonia. El sistema de la escuela tiberiense fue el que acabó predominando. Los masoretas se dedicaron a recoger y poner por escrito la masora, es decir, el conjunto de observaciones críticas sobre el texto inspirado acumuladas durante siglos, muchas de ellas transmitidas oralmente. Los estudiosos dividen el texto masorético en dos bloques fundamentales, el que llaman la masora textual, que son observaciones de tipo lingüística relacionadas con el texto sagrado y colocadas en los márgenes, y la que llaman masora numeral, que indicaría el número de versículos, palabras, partículas y hasta el número de letras de un determinado libro bíblico, con la indicación incluso del versículo e incluso de la letra del alfabeto que se encuentra en la mitad exacta del libro. Introdujeron además todo un complejísimo sistema para la pronunciación y comprensión correcta del texto en forma de vocales, signos o acentos musicales que indicarían incluso hasta el tono recitativo con que se debería de leer. Como ven, fue un trabajo obsesivamente escrupuloso que hizo inmutable el texto masorético, convirtiéndolo, según un dicho rabínico, en el recinto de la Torá. A partir del siglo X y hasta la invención de la imprenta, el texto masorético fue transcrito casi sin variaciones, con una fidelidad mayor o menor
según la copia estuviese destinada a un uso litúrgico sinagogal o a un uso privado. Los manuscritos masoréticos llegados hasta nosotros son alrededor de 3.000 entre completos y parciales. Poco después de la invención de la imprenta, se comenzó a imprimir la Biblia hebrea, primero en parte y después completa. Particular celebridad alcanzó la Biblia rabínica, que se convirtió en la edición típica sobre la que se basaron todas las ediciones sucesivas hasta que apareció la edición crítica de Kittel Calais. La primera Biblia católica impresa con el texto hebreo fue la Políglota Complutense del cardenal Cisneros, del que ya hemos hablado en este canal. Hoy día la edición crítica más conocida del texto hebreo es la Biblia Hebraica Stuttgartensia, realizada en Alemania entre los años 1967 y 1977 y publicada por las Sociedades Bíblicas Unidas, entre otras editoriales. Ella reproduce el texto de la hebraica de Kittel Calais, pero con un aparato crítico completamente renovado. Otras dos ediciones críticas modernas importantes son la Hebrew University Bible de 1975 con el Códice de Alepo por base textual y la Biblia hebrea conocida como la Quinta, dirigida por A. Schenker. Como edición manual existe la Biblia publicada por The United Bible Society en 1970 para la British and Foreign Bible Society. Como ven, tres etapas fundamentales desde el siglo V a.C. hasta hoy, siendo siempre impactada por los diversos acontecimientos políticos producidos en aquella zona geográfica que obligaba a repensar tanto la revelación como la promesa y la alianza con nuevas categorías teológicas. Si te gustó este video, te invito a que te suscribas a tu canal y actives la campanita para que YouTube te avise de la próxima publicación. Y comparte con tus familiares y amigos. Me hace mucha ilusión estar cada semana contigo para hablar de la Biblia. Dios te bendiga y hasta la próxima.